a su excelencia. La Asamblea escuchará a continuación un discurso a cargo de su excelencia Olaf Scholz, canciller de la República Federal de Alemania. Ruega protocolo que acompañe a su excelencia. Tengo el placer de dar la bienvenida a su excelencia el señor Olaf Scholz, canciller de la República Federal de Alemania, a quien invito a que se dirija a la Asamblea. Señor presidente, damas y caballeros, hace 50 años, casi exactamente, dos estados alemanes entraron a formar parte de las Naciones Unidas, lo que por aquel entonces era la República Democrática Alemana como miembro número 133 y la República Federal de Alemania como miembro número 134. Este paso reviste una gran importancia para nosotros los alemanes hasta el mismo día de hoy, porque el entrar a formar parte de las Naciones Unidas le permitió a mi país, que había sido instigador de terribles guerras y de espantosos crímenes, regresar a la familia de naciones amantes de la paz. Agradecemos profundamente que se nos brindara esta oportunidad. Este regreso no estuvo exento de condiciones. La adhesión de los dos estados alemanes estuvo precedida de una política visionaria de distensión, cuyo objetivo, como mi predecesor, el canciller federal y galardonado con el Premio Nobel de la Paz, Willy Brandt, dijo aquí en Nueva York hace 50 años, consistía a llenar a colmar los problemas de la Guerra Fría. Para ello eran fundamentales tres cosas. Primero, el claro compromiso de ambos estados alemanes de resolver los conflictos sin recurrir a la fuerza. Esto se sentó claramente en el Tratado Básico entre Bonn y Berlín Oriental, así como en los tratados que la República Federal de Alemania concertó con sus vecinos orientales. La segunda condición era la renuncia a toda forma de revisionismo, al reconocer las nuevas fronteras de Alemania trazadas tras la Segunda Guerra Mundial como fronteras inviolables. En aquel momento, muchas de las personas que residían en Alemania Occidental se opusieron a esto, pero en retrospectiva resultó ser la decisión correcta. Por último, la tercera condición era una política exterior que no pasara por alto las realidades de la Guerra Fría y que, al mismo tiempo, siempre siguiera centrándose en superar el statu quo, es decir, el enfrentamiento entre bloques y, por ende, la división antinatural de Alemania. Hoy, cuando echo la vista atrás a los inicios de nuestra membresía en las Naciones Unidas, lo hago no solo por interés histórico, sino más bien porque es la prohibición del uso de la fuerza lo que sigue siendo la promesa fundamental incumplida de nuestras Naciones Unidas, porque la inviolabilidad de las fronteras y la igualdad soberana de los Estados también tienen que defenderse en nuestro mundo multipolar. La hemos de defender todos, y también porque hoy, en particular hoy, necesitamos la valentía, la energía creativa y la voluntad de colmar esas rencillas y enfrentamientos que son más profundos que nunca. Alemania está firmemente comprometida con estos ideales: la renuncia al uso de la fuerza como instrumento político, el rechazo de todo tipo de revisionismo y la decisión de entablar cooperación más allá de cualquier factor divisorio. Gracias a estos ideales, los alemanes tenemos la gran fortuna de vivir hoy en un país unificado, en paz con nuestros vecinos, con nuestros amigos y con nuestros asociados del mundo entero. Al mismo tiempo, lo que Willy Brandt declaró aquí hace 50 años reviste especial importancia en la actualidad. Cito: en un mundo en el que todos dependemos cada vez más unos de otros, una política para la paz no debe terminar en nuestras puertas. Fin de cita. La política alemana nunca se limitará a buscar nuestros intereses sin tener en cuenta a los demás, porque sabemos que nuestra libertad, nuestra democracia y nuestra prosperidad están profundamente arraigados en el bienestar de Europa y del mundo. Por eso, no se trata de menos cooperación,
lo que hoy tal vez se ha dado en denominar como desvinculación o cooperación solo entre aquellos que tienen ideas afines, sino que más bien necesitamos más cooperación. Hay que fortalecer las alianzas existentes y buscar nuevos asociados, porque esta es la única manera de reducir los riesgos de dependencias excesivamente unilaterales. Y esto es especialmente en un mundo en el que, a diferencia de lo que sucedía hace 50 años, ya no hay dos centros de poder solamente, sino que más bien hay muchos. La multipolaridad no es un nuevo orden. Cualquiera que considere que los países pequeños son el patio trasero de los países grandes está equivocado. La multipolaridad no es una categoría normativa, sino una descripción de la realidad actual. Cualquiera que pretenda lograr el orden en un mundo multipolar tiene que empezar acá en las Naciones Unidas, y por eso Alemania apoya al sistema de las Naciones Unidas, y como segundo contribuyente principal después de los Estados Unidos pagamos nuestras cuotas prorrateadas al presupuesto ordinario con plena convicción. Solo las Naciones Unidas, sobre la base de los valores encarnados en la Carta, puede hacer realidad plenamente las aspiraciones a la representación universal y a la igualdad soberana para todos. Esto no se puede decir ni del G7 ni del G20, por importantes que sean para lograr el consenso internacional. Y tampoco se puede decir lo mismo de los BRICS ni de otros grupos. Yo sé que habrá quienes reaccionen diciéndome: ¿pero acaso las Naciones Unidas no se quedan paralizadas con demasiada frecuencia y no actúan debido a los antagonismos de su membresía heterogénea? Mi respuesta es la siguiente: la obstrucción de un puñado, por mucha influencia que tenga, no debería llevarnos a olvidar que nosotros, la inmensa mayoría de los estados, estamos de acuerdo sobre muchas cosas. Todos nosotros, o casi todos nosotros, queremos que siga prohibiéndose la fuerza como instrumento político. Todos nosotros tenemos interés en garantizar que la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de nuestros países se respeten. Y todos nosotros deberíamos saber lo que se necesita para esto. Es decir, que también nosotros otorguemos a los demás esos mismos derechos. Estas reglas de oro son universales, aun cuando muchos de nosotros todavía no estábamos sentados alrededor de la mesa cuando se aprobó la Carta de las Naciones Unidas en 1945. Sin embargo, apenas 10 años después, en Bandung, Indonesia, fueron los estados de África y de Asia, liberados del colonialismo, los que alzaron sus voces para pedir la libre determinación, la integridad territorial, la igualdad soberana de los estados y un mundo sin colonialismo e imperialismo. Esto parece hoy más pertinente de lo que jamás lo ha sido, porque se nos va a juzgar a todos, seamos grandes o pequeños, en función de estos principios. Estos principios también deben ser la base cuando haya que reorganizar nuestro mundo multipolar. Solo entonces podremos dominar los desafíos de nuestra era. El mayor desafío de todos es el cambio climático antropogénico. Lógicamente que los países tradicionales industrializados tienen una responsabilidad muy particular en la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, muchos otros también se encuentran a día de hoy entre los principales emisores. Por tanto, en lugar de esperar por los demás, todos tenemos que trabajar juntos para lograr los objetivos de París contra el cambio climático. Todos y cada uno de nosotros hemos de tener la oportunidad de obtener el mismo nivel de prosperidad que los pueblos de Europa, Norteamérica o de países como Japón y Australia. Sin embargo, nuestro planeta no va a sobrevivir si este desarrollo económico se logra con las tecnologías y los procesos de producción de los siglos XIX o XX, es decir, con motores de combustión y con centrales eléctricas de carbón. Esto nos lleva a una conclusión. Tenemos que desvincular el desarrollo económico de las emisiones de CO2, y esto ya está sucediendo en muchos países porque tenemos las soluciones y las tecnologías para ello. Como nación clave en la esfera de la tecnología, nos brindamos a cooperar aquí
en pro del bien común. Si los productores de energías renovables y sus usuarios industriales se unen entre continentes, crearemos nueva prosperidad juntos en muchos lugares del mundo. Y me complace anunciarles el día de hoy que Alemania está cumpliendo sus compromisos en materia de financiamiento internacional contra el cambio climático, de 2.000 millones de euros en 2014 y de más de 4.000 millones de euros en 2020. Hemos triplicado el año pasado nuestra contribución, que pasó a ser de 6.000 millones de euros. Por tanto, hemos cumplido con nuestra palabra. Y así lo harán los países industrializados en su conjunto, que alcanzarán la meta fijada de 100.000 millones de euros destinados al financiamiento contra el cambio climático a escala internacional por vez primera este año. Este es un indicio importante que ya se tenía que haber dado hace mucho tiempo, antes de que hagamos balance en Dubái el próximo mes de diciembre y negociemos nuevos planes de acción contra el cambio climático para el periodo posterior a 2030. Creo que es importante que seamos lo más concretos y vinculantes posibles. Por ello, abogo porque establezcamos objetivos claros en Dubái para que se logre una expansión de las energías renovables y en aras de una mayor eficiencia energética. Seremos igualmente ambiciosos en lo que se refiere a la consecución de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque elegir entre desarrollo y lucha contra el cambio climático es algo que no va a funcionar. Nuestra cumbre de ayer me recordó cuán urgente es que recuperemos el tiempo perdido en lo que se refiere a los ODS también. Por ello, queremos aprovechar la Cumbre del Futuro, que se celebrará el próximo año y que en estos momentos estamos preparando junto con nuestros amigos de Namibia, para recuperar el ritmo e impulsar la aplicación de la Agenda 2030. Es importante en este contexto que logremos más inversiones privadas en África, Asia, América Latina y el Caribe. Y les voy a citar un ejemplo de ello. Todo el mundo en estos momentos habla de diversificar la cadena de suministro y la seguridad de las materias primas. ¿No sería entonces un punto de partida si como mínimo el primer paso o la primera etapa de producción se diera in situ, allí donde se encuentran los depósitos de esas materias primas? Sin duda alguna, Alemania, por su parte, y las empresas alemanas están abiertas a concertar alianzas de esta índole. Obviamente que en los próximos años todos enfrentaremos el desafío de encabezar o encaminar, mejor dicho, nuestras economías, nuestros suministros energéticos y nuestra infraestructura hacia un futuro que sea eficiente desde el punto de vista de los recursos y neutral desde el punto de vista del clima. Para ello se requerirá de enormes inversiones. Para crear las condiciones adecuadas que permitan esta inversión, tenemos que abordar la deuda, la crisis de la deuda que aqueja a muchos países, y hemos de modernizar la estructura financiera internacional. Lo dije al principio, Alemania no se está aferrando al statu quo, no lo estamos haciendo tampoco en esta cuestión. Queremos que algo cambie. He venido pidiendo, de hecho lo hice en la cumbre del G20 en Delhi, he venido pidiendo, que se reformen los bancos multilaterales de desarrollo para que puedan contribuir más a financiar la protección de bienes públicos internacionales como son el clima, la diversidad biológica o la prevención de las pandemias. Eso fue lo que el G20 decidió en Nueva Delhi. Alemania también está dando apoyo financiero a esta reforma. Seremos el primer país en invertir capital híbrido por un monto de unos 350 millones de euros en el Banco Mundial. Se calcula que este capital le permitirá al Banco Mundial aportar más de 2.000 millones de euros en préstamos adicionales. Nuestras Naciones Unidas tampoco deben aferrarse al statu quo, damas y caballeros. Y con esto me refiero a dos cosas. Primero, las Naciones Unidas deben encarar los desafíos del futuro, como lo ha propuesto el secretario general Antonio Guterres. Uno de los problemas principales, creo yo, es cómo podemos garantizar que la innovación y los avances tecnológicos los utilice la humanidad en su conjunto. La inteligencia artificial, por ejemplo, ofrece inmensas oportunidades y al mismo tiempo puede cimentar la división del mundo si solo unos pocos se benefician de ello, si los algoritmos solo tienen en cuenta una parte de la realidad, si se limita el acceso solo a los países
más ricos. Por eso Alemania está fomentando activamente los contactos en cuanto al Pacto Digital Mundial. También deberíamos preguntarnos sobre unas reglas comunes para evitar el posible uso de la inteligencia artificial como arma. Otra cuestión que definirá nuestro futuro es la manera en que las Naciones Unidas representen la realidad de un mundo multipolar. Hasta la fecha no lo hacen en suficiencia y eso se evidencia sobre todo en la composición del Consejo de Seguridad. Por ello, me alegra mucho que un número cada vez mayor de asociados, entre ellos 3 de los miembros permanentes, hayan indicado que desean que se avance en la reforma. Sin embargo, hay algo que está claro. África merece una mayor representación, al igual que Asia y América Latina. Dentro de esta premisa podemos negociar un texto con diversas opciones. Ningún país debería obstruir estas negociaciones de composición abierta imponiendo exigencias demasiado excesivas. Alemania tampoco lo va a hacer. En última instancia, corresponde a la Asamblea General decidir sobre la reforma del Consejo de Seguridad. Hasta entonces, Alemania quisiera asumir la responsabilidad en calidad de miembro no permanente del Consejo de Seguridad y les pido que apoyen nuestra candidatura al Consejo de Seguridad para el bienio 2027-2028. Damas y caballeros, al hablar estos días y ante la Asamblea de Paz, no puedo dejar de pensar en aquellos para quienes la paz no es más que un sueño lejano. Pienso en los sudaneses que se han convertido en víctimas de una lucha brutal por el poder entre dos caudillos. Pienso en los hombres y mujeres de la región oriental del Congo y de tantos otros lugares. En los ciudadanos de Siria, donde la guerra debe terminar. Y, lógicamente, pienso en los ucranianos que están luchando por su vida y por su libertad, por la independencia y por la integridad territorial de su país, precisamente para salvaguardar esos mismos principios con los que nos comprometimos en la Carta. Pero la guerra de agresión librada por Rusia ha generado inmensos sufrimientos, no solo en Ucrania. Personas del mundo entero están sufriendo como consecuencia de la inflación, de la deuda galopante, la escasez de fertilizantes, el hambre y la pobreza creciente, precisamente porque como esta guerra está teniendo consecuencias insoportables en el mundo entero, es correcto y oportuno que el mundo se involucre en la búsqueda de la paz. Y al mismo tiempo deberíamos tener cuidado ante falsas soluciones que representan la paz solo de boca para afuera, porque la paz sin libertad se denomina opresión, la paz sin justicia se denomina dictadura. Moscú también debe entenderlo de una vez por todas, porque no olvidemos que Rusia es la responsable de esta guerra y que es el presidente de Rusia el que puede acabar con esa guerra en cualquier momento simplemente dando una orden. Pero para que lo haga tiene que entender que nosotros, los Estados de las Naciones Unidas, nos tomamos nuestros principios con seriedad, que en el mundo multipolar del siglo XXI no tiene cabida el revisionismo ni el imperialismo. Nadie lo expresó mejor aquí en Nueva York que nuestro colega el embajador de Kenia. Después de que Rusia invadiera Ucrania, lo dijo de esta manera en el Consejo de Seguridad. Cito: en lugar de construir naciones que miren hacia la historia en retrospectiva con una nostalgia peligrosa, optamos por mirar hacia el futuro, hacia una grandeza que ninguna de nuestras múltiples naciones y de nuestros múltiples pueblos jamás han conocido. Fin de cita. Estimadas delegaciones, la historia de Alemania entraña múltiples lecciones sobre los peligros de esa nostalgia. Por eso optamos por un camino diferente cuando nos adherimos a las Naciones Unidas hace 50 años, el camino de la paz y la reconciliación, el camino de reconocer las fronteras existentes, el camino de la cooperación con todos ustedes en pro de un mundo mejor y más equitativo. Comenzó con la solemne promesa que contrajimos hace 50 años, una promesa que todos y cada uno de nosotros hacemos al entrar a formar parte de las Naciones Unidas, a saber, unir fuerzas para mantener la paz y la seguridad internacionales. Por ende, hagamos todos nosotros lo mejor que podamos para cumplir esa promesa. Muchas gracias.
En nombre de la Asamblea General, doy las gracias al Canciller de la República Federal de Alemania por la declaración que acaba de pronunciar y solicito a protocolo que acompaña